Pues bueno, vamos a ver ahora un tema muy importante, que es conocer a Jesús. Conocer no es lo mismo que información. A lo que estamos llamados todos nosotros, todos los humanos, los hombres, las mujeres, es a conocer a Jesús, a tener una relación personal, estrecha, directa con Dios. Tenemos ese llamado y es un llamado bien precioso que tenemos todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero a veces pensamos que el conocimiento tiene que ver con simple información. Y hay veces que no por el hecho de que yo tenga ciertos datos implica que yo tenga conocimientos. Por ejemplo, yo sé que hay un cantante que se llama Alejandro Fernández. Tengo información de él. Hasta creo que es de Jalisco, ¿no? Que ahí donde se dan los hombres, machos de a de veras. Pero yo no lo conozco, no sé qué le guste, realmente no tengo conocimiento de cuáles sean sus planes, sus propósitos. Realmente no lo conozco, tengo información, pero no tengo conocimiento. Una persona que tiene conocimiento tiene como implícito tener información, pero a veces hay información y no hay conocimiento, y eso puede pasar a la gente en relación con Dios. Porque en muchas ocasiones le puedes preguntar a la gente: oye, ¿Dios existe? Sí. ¿Quién sabe cuál sea el concepto de Dios que tenga? Pero hay algo, ¿verdad? Tiene una información, pero no tiene un conocimiento. Y el conocimiento de Dios podemos llegar al conocimiento de Dios a través de Jesús. Ahorita lo vamos a checar con un mayor detenimiento. Hay muchas maneras de referirnos a Dios. No hay una manera sacramental. O sea, no hay así como que unas palabras mágicas que deba decir o una manera en especial que le tenga que decir a Dios. Con Dios hay libertad y es algo sencillo. También hay que tener cuidado porque depende mucho o puede mostrarme la relación que yo tengo con Dios, la manera en que me dirijo a Él. Oh Señor, que estás allá en lo alto, lejos de mí, ten piedad. Yo sé que es el castigo que me merecía. O sea, una oración en ese sentido está marcando más o menos cómo es la relación o la idea que él tiene con Dios. Padre amado, Padre bueno, muchas gracias por esta vida que me has dado. Yo te pido que me guíes. Muestra una relación, o sea, no hay palabras sacramentales o una guía paso por paso para poder platicar con Dios. Pero a veces la manera en que lo digo, la manera en que oro, que platico con Dios, muestra cuál es mi idea o mi concepción que tengo con Dios. Y durante estas semanas he tenido una idea a la que le he estado dando muchas vueltas en la cabeza, por decirlo de una manera. Y es que la palabra Dios por sí misma es hueca y no dice nada, porque puede ser cualquier cosa, o puede ser cualquier persona, o puede ser lo que sea. Es una palabra del diccionario que se refiere a una entidad o un poder sobrenatural. Es una expresión de las culturas y de las tradiciones. Por eso encontramos dioses en Egipto y los griegos, etcétera. Es una expresión cultural, es una palabra que expresa algo sobrenatural. Eso es solamente información y son creaciones de la sociedad. Pero ¿sabes qué? Eso de nada sirve. De eso no se trata y nosotros estamos llamados a un conocimiento, o sea, a una relación íntima, personal, cercana, de cuates, padre, hijo, maestro, alumno, con Dios. Y eso es a través de Jesús.
a veces Dios se vuelve algo hueco. No que Dios sea hueco. Obviamente Él es una persona maravillosa, que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todos lugares, que nos ama, que quiere que le conozcamos. Se llama Jesús. Pero si para mí nada más es una palabra del diccionario o algo que me contaron de niño o algo que en mi vocabulario común se utiliza, una palabra más, no dice nada, no expresa nada, no salva a nadie, no ayuda para nada. Es bien importante no que tengamos información de Dios, sino que tengamos conocimiento de Jesús. No nos podemos quedar en memorizarnos estas palabras letra por letra, porque hasta el enemigo en Mateo 4 se sabe la Biblia. Ahí lo podemos encontrar. A Jesús le decía, escrito está. Digo, hay filósofos o estudiosos de literatura que tal vez se la saben al derecho y al revés mejor que alguien que esté estudiando, escudriñándola, conociendo a Jesús, o sea, en cuanto a letra por letra, pero eso de nada aprovecha, sino llegar al conocimiento de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo a través de su palabra. La palabra de Dios no es una Biblia, no es una aplicación, no es un programa de computadora, es el poder de Dios que se manifiesta y cambia las cosas, cambia las personas, las transforma. Entendiendo la transformación de la manera correcta. ¿Por qué? Normalmente cuando pensamos en cambio o transformación, existía una cosa y luego es cambiada. Pero con Dios esta transformación es bien profunda. Esa cosa deja de ser y ahora es algo nuevo, alguien nuevo. Yo era creación de Dios, tengo un encuentro con Jesús y en ese momento dejo de ser el Javier de la Peña Gandaya y me vuelvo el Hijo de Dios honrado. Ya no existe el otro, ya como si nunca hubiera existido, es una nueva persona y todo esto es a través del conocimiento. Por eso es muy importante que conozcamos a Jesús. Amén. No basta con saber que Dios existe, se trata de creer en Él. Y para esto es necesario conocerle. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie conoce al Padre si no es por mí. A través de Jesús es que podemos tener esa cercanía con Dios, Él mismo. Amén. ¿Me ponen Juan 1:12, por favor? Vamos a corroborar todo esto. ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona llega al conocimiento? A la gente que está allá afuera a veces tiene información pero no tiene conocimiento y creció en lo que ellos pensaban era una cuna cristiana. Pero el conocimiento es personal. Hay promesa a los padres, pero el conocimiento se llega de manera personal. Amén. ¿Cómo dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder, les dio la autoridad, les dio esa esencia, les dio esa naturaleza, les dio esa identidad. Donde era una creación de Dios, y Dios ama toda su creación, y por eso mismo vino Jesús. Pero para restaurar todas las cosas de creación de Dios a hijos de Dios, como injertando su naturaleza en cada uno de nosotros. Nos pasamos hasta el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El 12 decía, a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Hay que ponerle nombre. O sea, Dios es una palabra hueca cuando entiendo que ese ser sobrenatural, todopoderoso, que todo lo sabe, que está en todo lugar, es una persona.
y que Él me ama y que quiere tener una relación conmigo, es entonces cuando puede comenzar. En otra parte, la Biblia dice que Él está tocando, Él está buscando ese encuentro, Él está buscando que le conozcamos, Él se quiere presentar tal y como Él es, no como una creación cultural, no como una palabra, sino como una persona que quiere transformar tu vida para siempre y que disfrutes de todas las bendiciones que tiene para ti. Cuando una persona conoce a Jesús, comienza una nueva vida como hijo de Dios, y esto se confirma en Hechos 4, 11 y 12. El nombre que tiene que ser, ese nombre que está sobre todo nombre. Hechos 4, 11. Y también vamos a irnos al 12 después, para que estén listos, Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Enseñanza, no tenemos que rechazar a nadie, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, o sea, la piedra principal de la edificación que sostiene todo. El 12. ¿Y en cuántos más? En ningún otro. Oye, pero yo conozco que esa persona se portaba muy bien y que hizo muchas cosas buenas. ¿En cuántos? En ningún otro. Oye, pero pues que dicen que hizo y que deshizo. ¿En cuántos? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si vemos Juan 1:12, Juan 1:17 y estos dos versículos, es bien padre cómo el conocimiento de Jesús tiene que ver con tu identidad como hijo de Dios, tiene que ver con la gracia, tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la salvación. Y esto se los quiero leer para no cambiarle, porque cuando lo estaba escribiendo se me hizo muy bonito. La salvación que nos da Jesús es preciosa, porque de estar en una condición de condenación, fuimos rescatados y el Espíritu Santo influye en nosotros su vida. O sea, influye en nosotros, no de que ejerza una influencia. No de que ejerza una influencia en nuestras vidas, sino que influye, o sea, introduce en lo más profundo de nuestro ser su esencia, influye, no algo exterior, algo interior y algo todavía más profundo que eso. Su vida en nosotros, pone su esencia en nuestra vida, ahora colocándonos en una nueva condición de victoria. Ahorita que cantábamos, ¿verdad? Victoria, la victoria mía es. La salvación que nos da Jesús es preciosa, porque de estar en una condición de condenación, de derrota, somos rescatados y el Espíritu Santo influye en nosotros su vida. La vida de Dios en mí, la vida de Dios en ti, la vida de Dios en nosotros. Somos una familia. Conocer a Jesús nos da una nueva vida, y esto lo podemos encontrar claramente en la vida de Pablo, porque Pablo, incluso en Filipenses 3 y en Hechos 22:3, nos encontramos su currículum. Ahí viene puras cosas buenas que él hacía en su vida pasada. Él tenía mucha información de Dios, pero no tenía conocimiento de Dios. Tenía mucha información. Ahorita vamos a leer ahí en Filipenses 3 de 4 al 8, ahí su currículum, y que fariseo de fariseos, y que entrenado por Gamaliel a sus pies, y o sea, ahí nos pone su currículum, ¿no? Que estudió en la UA, que maestría, que doctorado, que siempre llegaba a tiempo a su trabajo, irreprensible, no decía mentiras, no robaba. Dices, no, pues todo muy padre. Sin embargo, toda esa información
Incluso él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, persiguiendo a la gente creyente en Jesús. Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero era bajo pura información, porque la información de nada sirve, de nada aprovecha si no tiene revelación. Amén. Por eso es muy importante que no nos quedemos en puros datos o información, sino que pasemos al conocimiento. Pablo pareciera que era una persona muy exitosa antes de Jesús. Sin embargo, la información de nada le servía. Y era una persona religiosa, y era una persona que juzgaba, y era una persona que perseguía a la gente creyente en Jesús. ¿Le servía su conocimiento? No, no le servía, y ahorita lo vamos a ver. Pero llegó un día donde, persiguiendo a la gente que creía en Jesús, que por eso les decían cristianos no es una religión, así le decían a la gente que seguía a Jesús, porque Dios nos dice que somos sus hijos y que ha puesto su identidad, su vida en nosotros. Pero esa es otra historia. Iba persiguiendo a la gente creyente, y entonces Jesús se le presentó. Tuvo un encuentro con Jesús. La Biblia no dice que haya caballos, ni camellos, ni elefantes, ni nada, pero se cayó. Pablo se cayó, y ahí comenzó un cambio en su vida. Ahí verdaderamente, de tener mucha información, pasó a un verdadero conocimiento que tuvo por un encuentro con Jesús. Es bien importante que tengas ese encuentro, y la mayoría de los que estamos aquí ya lo tuvimos, porque a partir de entonces empieza el conocimiento verdadero de Dios, un verdadero Dios bueno, cercano, que nos ama, maravilloso, que hace milagros, que nos sorprende día a día, que le pedimos un refri y nos lo llena y paga la luz. ¿Por qué? Porque da más de lo que puedes pedir o imaginar, según el poder que opera en la vida que ha puesto en nosotros, el poder, la autoridad que ha puesto en nosotros. Y vamos a leer en Filipenses 3, del 4 al 8. Cuando conoces a Jesús, recibes una nueva vida como hijo de Dios. Recibes su vida y su autoridad. Y vamos a leer los versículos. Pablo decía: ustedes se creen mucho en la carne. Si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, pues yo más. Número 5, circuncidado al 8º día, ahí va su currículum, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, hasta perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Nadie le podía llegar y decir: hey, la otra vez te caché en una mentirota. Irreprensible, nadie le podía echar en cara que estuviera incumpliendo la ley. Obviamente, él también la regaba, pero lo hacía como que en oculto, ¿verdad? Pero cuántas cosas, y aquí empieza, todas las cosas buenas. Aquí no encontramos: no, pues es que antes siempre me la pasaba en las adicciones, o es que antes era un sicario, o antes era el tranza más tranza, ¿verdad? De todos, y pues era bien próspero engañando a la gente, yo tenía esa habilidad. No, pues que yo siempre engañaba a las personas. O sea, no se estaba refiriendo a cosas de la carne malas por sí mismas, podrían ser incluso provechosas. Pero cuantas estas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia ¿del qué? Del conocimiento de Cristo Jesús. Y esto a mí me pega bien fuerte: mi Señor. Yo lo hago personal: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Sigue diciendo más adelante:
que una cosa hace, que se extiende a la meta, que no voltea para atrás. En otras palabras dijo: mira, Jesús, yo voy hacia ti y para atrás ni para agarrar vuelo, no volteo. Yo sigo adelante ese llamamiento. Pero lo que me llama de que Pablo era una persona exitosa, humanamente hablando, en cuanto a su religión, en cuanto a sus tradiciones, en cuanto a esa información. Iba caminando hacia Damasco y entonces tiene un encuentro con Jesús y empieza un conocimiento. Y este conocimiento le llevó a decir: todas estas cosas buenas, todos estos logros que yo los hacía en mí mismo, ahora los tengo como una pérdida. Todas estas cosas que me causaban placer, que me gustaban, de las que me sentía orgulloso, ahora las tengo por basura, porque yo veo más valor en el conocimiento en Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo dejo todo. Y no importa mi pasado, importa ese llamamiento que tengo, que es brilloso, que es brillante, que es alto, que es grande, que es poderoso. Dios tiene para ti grandes cosas. No importa el pasado, importa la meta. Yo no estoy marcado por mis errores, estoy marcado por el triunfo de Jesús en la cruz. No me importa lo bajo que llegué, me importa lo alto que me puso. Y ahí estamos. El chiste es no bajarnos. ¿Cómo? Conociendo, teniendo esa relación íntima, personal, permitiendo que su palabra me esté revelando poco a poco en su palabra, o mucho a mucho en su palabra, ir descubriendo mi esencia, mi naturaleza, y por lo tanto voy a cambiar mi vida a como Dios dice. Tú eres la persona que Dios dice que tú eres. Tú hablas las palabras que Dios dice que tú hables. Tú piensas esas ideas que Dios dice que tú pienses. Tú tienes esos trabajos que Dios dice que tú tengas. Tú tienes esos negocios. Tú tienes esa imaginación. Tú eres la persona que Dios dice que tú eres. Pero solamente lo vas a descubrir mediante el conocimiento de Jesús. Me gusta mucho en Primera de Juan el versículo que dice: como Él es en el cielo, nosotros somos en esta tierra. Realmente, para conocerte a ti mismo, debes de dejar de verte a ti y debes de comenzar a verlo a Él. ¿Y dónde lo vas a ver? En su palabra, para acabar pronto. ¿Dónde lo vas a conocer? En la oración, platicando con Él. ¿Dónde lo vas a conocer? En la congregación o en la iglesia, para hablar en términos sencillos. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de la palabra de Dios, y la palabra de Dios, que es Jesús mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. El Verbo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y o sea, volvemos otra vez a su palabra, a ese poder en movimiento que cambia las cosas, que las crea, que las genera, que las transforma, que las regenera en algo nuevo. Amén. ¿Y cómo voy a hacer para conocer a Jesús? Pues bien fácil, porque es por gracia, no es por obras, no se requiere de un esfuerzo personal para llegar al conocimiento de Jesús. Él nos está buscando para conocerle. Él está tocando a las puertas de tu vida para que le conozcas. Entonces es bien padre, porque podemos ver que Pablo ni siquiera estaba buscando a Jesús. Pablo estaba buscando a los creyentes para ejecutarlos. Él no estaba ni le pasaba por la idea tener ese encuentro, pero Jesús se le presentó para que le conociera. Y a cada uno de nosotros
con mayor o menor claridad así sucedió. Yo estaba crudo cuando recibí a Jesús en mi corazón. O sea, hay gente que estaba en la cárcel, tal vez era en un hospital, tal vez era en tu casa, tal vez era en un baño, no lo sé, pero hubo un encuentro. Y sabes, Pablo iba en su rutina, en su rollo, en su religión, y marcó un alto. El conocimiento que tuvo con Jesús cambió su vida, y de ahí en adelante decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya dejé de ser yo, ahora soy en Él. Ya no se trata de mi vida, se trata de la vida de Él en mí. Es diferente y se nota en cualquier cosa que hagas. Vamos bien de tiempo. Se nota en cualquier cosa que hagas, y para testimonio y gloria de Dios, digo, la otra vez fui con un notario, un trabajador de la notaría, y entonces fuimos a registro público de la propiedad. Y de repente, como yo decía, pues vamos a platicar con tal persona para solucionar estas cosas y pues no tener que hacer tanto problema y juicios y trámites. Y luego me dijo, ¿verdad? Es que por el hecho de que seas cristiano no se van a arreglar las cosas hablando, me dijo. Yo dije, ah, caray, ¿y cuándo le dije que era cristiano, verdad? ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta. Ya después en el carro, oye, ¿por qué dijiste? Se me hizo raro. Pues porque la gente es lo que ve, la esencia de Jesús en ti. Oye, pues tú ¿a dónde vas o qué haces? Que te veo como contento. Y pues no manches, me acuerdo del año pasado cómo andabas. Y ahora eres otra persona. ¿Por qué? Porque de pura información o datos pasaste a un conocimiento, a una relación íntima, personal. Yo tengo datos o información de Cash Luna, no, pues un pastor allá en Guatemala, pero yo conozco al pastor León. Tengo esa cercanía, he platicado con él, nos hemos reído, etcétera. Así se trata. Así se trata con Jesús, no que sea un Jesús en una idea o en una palabra o un producto cultural, sino de que tengas ese encuentro personal que ¡pum!, cambia tu vida para siempre. Recuerda cómo Jesús, o sea, es por gracia, no es por nuestro esfuerzo. Jesús le decía a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y es por revelación, no es por ser bien listote. No tienes que tomar una maestría o un doctorado o lo que sea. Está bien que estudies, eso no está mal, que te prepares, pero lo importante es llegar a conocimiento. Y el conocimiento, para acabar pronto, como te decía, es en la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Es que yo no me aprendo ni un versículo. No es necesario que te los aprendas, pero ¿cuántos versículos lees al día? Ninguno. No, pues de todas maneras no te los vas a aprender así. Y no es necesario que se aprendan, pero cuando tú ves esta palabra, no como letras, no como tinta, sino como Dios hablándote, o sea, impacta, iba a decir pega, pero no duele, impacta, te despierta, te despabila y dices, sí es cierto, pues así como es Jesús soy yo, porque puso su esencia en mí. Padre, muchas gracias por esta vida hermosa que me has dado. Y es por revelación. ¿Se acuerdan también que Jesús le decía a sus discípulos: a ver, ¿y la gente quién dice que soy yo? Y ya los discípulos: no, pues que Juan, no, pues que un profeta. A ver, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. No dependió de tu coco, no dependió de tus habilidades, no dependió de tus fuerzas, no dependió de que fueras muy chido, sino que mi Padre celestial, mi Padre que está en lo alto, te lo reveló. Es por revelación.
Yo puedo saber que muchas cosas están mal conforme la Biblia. Mientras no me caiga la revelación de parte de Dios, no voy a transformar. Yo puedo saber que el tabaco me hace daño, pero en cuanto no tenga revelación, nunca lo voy a dejar. Y nada más me voy a estar aguantando en mis fuerzas. Pero cuando cae una revelación de Dios, dices: esto es lo que me corresponde, esto es mi vida, es la vida de Dios en mí, eso es lo que quiero, eso es lo que disfruto, eso es lo que le da sentido a mi vida, eso es lo que quiero estar con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo, con mis hijos. Quiero hacer este trabajo, salir adelante, ir a ayudarle a la gente, predicarle, compartirle a todas las personas cómo llegué al conocimiento de Jesús y fui transformado para siempre. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a Juan 17:3. La vida eterna es por fe, es por Jesús. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es cuando deje de respirar y mi corazón de latir y me entierren, y a partir de entonces comienza. La vida eterna consiste en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la vida eterna es el conocimiento de Cristo. Y cuando tenemos ese conocimiento de Cristo, viene su identidad y su vida y su autoridad a nuestras vidas. Y entonces tómala, cambia todas las cosas. Dices: no manches, ya ni me esfuerzo en hacer lo que yo sé que Dios quiere que haga. Es un fruto que se da. Entonces, en esta noche, yo te animo. Hay gente que ya tuvimos ese encuentro, la primera vez que le dijimos: sí, Señor Jesús, yo me la rifo contigo. Te recibo, creo en ti. Cada quien en lo personal, de la manera en que haya sido. Pero es importante que esa relación la estemos cultivando constantemente, para que conozcamos a Jesús, porque como Él es, nosotros somos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es fácil. En su palabra, en la oración. Porque cuando tú oras, tú hablas con Dios. Hola, buenos días, Dios, ¿cómo amaneciste? Padre amado, Padre bueno, o papá o amigo, o como sea. Y empiezas a platicarle. Pero después también cállate. Órale, se escuchó feo, ¿verdad? Guarda silencio. ¿Por qué? Él te va a responder. ¿Y qué sucedió cuando Dios dijo: sea la luz? Se prendió el foco. Fue la luz. Hubo esencia. Entonces imagínate esa misma voz hablando a ti. Esta es la solución. ¡Pum! Cambia. Hay un dicho que dice: tu palabra en mi boca es la victoria. Pero para que la digas, primero la recibes. La recibes, la dices y ¡pum! Todo cambia. Jesús decía: yo no hago ni digo nada de lo que no veo hacer a mi Padre. Algo así. El sentido es ese. Y aquí en la congre, como les decía, porque está la palabra, y debemos evitar en llegar: yo ya no aprendo nada ahí. Porque puede que ya hayas estado recibiendo mucho de parte de Dios. ¿Qué le vas a dar a los demás? Aquí no nada más se viene a recibir, sobre todo se viene a dar. Entonces, no puedo decir: pues es que ya sé mucho, ya no aprendo nada ahí. A ver, dígame el Salmo 119 de memoria, por favor. No, pues todavía no me lo sé. Entonces todavía no sabe lo suficiente.
Y cuando se lo sepa todavía quedan 150 y algo, ¿verdad? Entonces, todavía nos falta mucho por aprender. Pero lo que Dios nos ha compartido, nosotros darlo a los demás. Lo que recibimos de gracia, se lo damos a las demás personas. Dios te ha bendecido con su conocimiento. O sea, cuando tú conociste a Jesús, ¿fuiste bendecido? Amén.